Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre la instalación y el mantenimiento de calentadores solares residenciales, que es pues el principal producto que nosotros en Solar Center comercializamos, principalmente los calentadores residenciales. Y vamos a estar platicando sobre cómo instalarlos, algunos tips o puntos importantes que tenemos que cuidar en la instalación, todo lo relacionado también con el mantenimiento que se les realiza, entre otros puntos. Antes de comenzar, voy a poner aquí en la pantalla una pequeña encuesta para saber si todos ya han realizado instalaciones y también una segunda pregunta donde bueno, preguntamos si consideras que los calentadores solares son una oportunidad para después vender un sistema fotovoltaico. Nosotros en Solar Center siempre hemos promovido esta idea o pues podríamos decir estrategia, porque muchas veces muchos instaladores de paneles fotovoltaicos no quieren meterse con los calentadores o no quieren, pueden dar en ocasiones un poquito más de problemas que los sistemas fotovoltaicos, son un poquito más delicados, pero son más económicos, son más accesibles y por lo tanto, pues es una puerta, dejas ahí una puerta abierta para que el cliente en un futuro te compre un sistema fotovoltaico. Muchos clientes de nosotros así se manejan, se ven muchos clientes que han hecho eso, ¿no? El cliente no tiene quizá la confianza o todavía no conoce muy bien las energías o las tecnologías que aprovechan la energía solar y compra primero el calentador, que es muy barato, se convence, ve que sí funciona y después pues se va a animar por un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta para ver qué consideramos y bueno, pues vamos a dar inicio con toda esta parte de la presentación. Muy bien, bueno, pues los calentadores solares, su principio de funcionamiento es la energía solar térmica. Sabemos que la energía solar pues abarca un rango muy grande de frecuencias, de ondas electromagnéticas y pues las que aprovechan los calentadores solares pues son las que nos generan calor. Principalmente este aprovechamiento de la energía solar pues es para producir el calor, para calentar agua y destinada principalmente al consumo doméstico. Uno de las principales tecnologías para el aprovechamiento de esta energía, para el calentamiento de agua, pues son los tubos al vacío, que son pues prácticamente la tecnología más económica y de la más usual a nivel mundial para el calentamiento de agua. Entonces es la tecnología en la que nos vamos a estar enfocando el día de hoy y pues también es una de las más baratas, como ya comentamos, y más fáciles de instalar. Muy bien, antes de continuar con la presentación, voy a poner aquí los resultados de la encuesta. Bueno, ok, la mitad sí ha instalado calentadores y la mitad no, de los que participaron en la encuesta. Entonces, pues bueno, eso nos va a ayudar a la presentación a hacerla un poquito más dinámica porque pues mitad y mitad sí ha instalado y no ha instalado. Y pues el 88% sí cree que los calentadores solares son una oportunidad para después vender un sistema fotovoltaico y el 12% no. Muy bien, vamos a proseguir. De igual manera, las preguntas que vayan surgiendo, escríbanlas y algunas las podemos contestar sobre la marcha para hacerlo un poquito más dinámico. Ok, entonces los tubos al vacío es la principal tecnología que nosotros utilizamos para el calentamiento de agua. Estos tubos normalmente se les conoce como tubo tricapa. Tenemos una capa externa de vidrio, una capa intermedia que está al vacío y una capa interna de cristal de borosilicato, que es la parte azul, que normalmente vemos el color azul, y es la que nos da o es la que nos ayuda a el calentamiento del agua. Este cristal de borosilicato es lo que nos ayuda a que se caliente de manera interna y esa transferencia de calor pues llegue al agua que contienen los tubos. En el caso de los calentadores de gravedad, vamos a ver los dos sistemas, tanto de gravedad como de alta presión.
Los tubos son un estándar prácticamente ya en el mercado de las medidas. Tenemos de 1,80 por 58 milímetros de diámetro. Esta medida pues ya es estándar. La mayoría de los calentadores de tubos ya vienen con los orificios para que el tubo quepa sin mayor problema. Y tenemos un coeficiente de absorción de mayor o igual al 95%. Esta sería lo podríamos traducir como la eficiencia del tubo. O sea, tiene una eficiencia del 95% del calor que está recibiendo del sol. Entonces, prácticamente son muy eficientes, no vamos a tener mayores pérdidas. Y tenemos una emisividad térmica del 6%. Esto quiere decir que de su temperatura interior, solamente el 6% se va a emitir hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, si tú tocas un tubo que tiene agua dentro hirviendo, pues prácticamente no vas a sentir ese calor. Entonces, eso es muy importante por seguridad de las personas que pueden estar por ahí laborando o alrededor de los calentadores. Correcto, entonces estas serían las características. Enseguida, más adelante, veremos las características de los calentadores de alta presión, perdón, de los tubos de alta presión, que son un poquito diferentes. En Solar Center manejamos estos modelos de calentadores de gravedad o de baja presión, que sería de 8 tubos, 10, 12, 15, 20, 24 y 30. Y cada uno con sus respectivas capacidades en litros y el área que ocuparía cuando lo instalemos. Esta información pues viene en las fichas técnicas, ¿no? Nada más lo tenemos aquí de manera visual para que ustedes sepan qué calentadores son los que tenemos nosotros y cuál se adaptaría mejor al cliente. Aquí en esta parte de cuál vamos a recomendarle al cliente, es importante nosotros hacer una valoración y una pequeña encuesta con el cliente, preguntando cuántas personas son en su casa, si todas las personas se bañan, cuántas veces se bañan en el día, si una o dos veces en el día, y si utilizan agua caliente para otros servicios como lavandería o lavado de trastes, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes pregunten esto porque muchas veces pues se dejan guiar, ¿no? De que el de 12 tubos es para 3 personas, 4 personas. Pero no sabes si esas personas se están bañando 2 veces al día o en la mañana y en la noche o utilizan agua caliente para otros servicios. Entonces, es importante hacer estas encuestas y normalmente, perdón, normalmente consideramos 40 litros de agua caliente, únicamente de agua caliente, para un baño y otros aproximadamente 60 litros de agua fría. Son aproximadamente como 100 litros de agua para un baño de una persona de un tiempo de 5 a 7 minutos aproximadamente. Entonces, ustedes pueden basarse con esa información para saber, por ejemplo, si es una sola persona, y son 90 litros, y a lo mejor se baña 2 veces al día, pues ya de 8 tubos, de 90 litros, ya no le alcanzaría. A lo mejor sería uno de 10 tubos o de 12 tubos, ¿correcto? O si utiliza agua para otros servicios, pues quizá ya uno de 15, aunque sea una sola persona. Entonces ahí ya es cuestión de hacer una pequeña valoración con sus clientes para recomendarles el calentador que más se adapte a su necesidad y también, bueno, pues considerar el área de instalación. Muy bien. Ok, el termotanque de los calentadores de gravedad o de baja presión, eh, tenemos aquí sus características. Vamos a tener un tanque interno de acero inoxidable. Por aquí podemos ver esta imagen con este corte. Vamos a tener un tanque interno de acero inoxidable de grado alimenticio 304-2B. Este tipo de acero pues, es el que se utiliza en todos los procesos de grado alimenticio. El calibre es de 0.4 milímetros de grosor. Y después tenemos el tanque externo, que es de acero inoxidable, también de 0.4 de milímetros de grosor. Y tenemos un aislante de poliuretano de 5 centímetros o 50 milímetros, que pueden ver aquí, el cual es el que nos ayuda a mantener el agua caliente durante la noche. Y también aquí en
en donde entre los tubos pues podemos ver ese aislante de poliuretano. Estos calentadores soportan una presión o se recomienda trabajar en una presión de 0.3 kilos por centímetro cuadrado. No hay que superar más de eso porque puede haber problemas de que se desborden los tubos o de que se esté tirando el agua por algún punto o incluso alguna deformación del tanque si el agua es si la presión es muy alta. Tenemos en la parte de arriba un niple de jarro de aire. En la parte derecha tenemos la salida de agua caliente y en la parte de abajo o incluso en algunos modelos en la parte izquierda está la entrada de agua fría. Esto varía del modelo, pero normalmente en estas dos partes es donde vamos a encontrar la entrada de agua fría. Esas serían las características de nuestro termotanque, de los calentadores de gravedad. Muy bien. Entonces, una vez conociendo las características, vamos a analizar la herramienta que necesitamos para hacer la instalación. Y bueno, pues realmente es herramienta quizá muy básica, bueno, no toda, porque un termofusor pues no lo consigue, no lo tiene todo el mundo, pero si te dedicas a la instalación de calentadores solares, pues es bueno que tengas una termofusora. En primer lugar, pues una llave inglesa o de perico, llaves españolas de estas medidas, 10, 13 y 14 milímetros, una llave Stilson, flexómetro, cinta teflón. Esta llave pues es la que vamos a necesitar para armar la estructura del calentador. Esta para las conexiones de agua, de salida de agua caliente, entrada de agua fría. Estas llaves de esas medidas se necesitan una de la misma medida que las tuercas, que son de 3/4, y otras más chiquitas, la de 10 me parece, para las tuercas de las patas. Ahorita vamos a señalar esa parte en las partes de la estructura. Bueno, el flexómetro para medir las distancias que vas a tener de tubería y la cinta teflón para el sellado de las tuberías hacia el calentador y toda la parte hidráulica. Si vas a utilizar tubería de termofusión, que es la que nosotros recomendamos, que sea tubo plus, pues vas a necesitar las pinzas de corte para tubo plus y la termofusora para fusionar el tubo con todos sus conectores o los tramos que necesites. Y para la tubería de cobre, vamos a necesitar un tramo de cobre de media pulgada para el jarro de aire. Se recomienda que sea de cobre porque, bueno, es bastante rígido, no se va a estar doblando, más adelante vamos a ver esos puntos. Y bueno, pues para ello necesitas un soplete, soldadura y pasta y lija. Entonces, sería lo más recomendado. Igual para el jarro de aire puedes utilizar CPVC, pero, o tubo plus, pero que esté muy fijo hacia los alrededores, que se fije quizá con algunos alambres para que no se esté pandeando. Más adelante vamos a ver eso pues más a detalle. Esta sería la herramienta básica para el armado de la estructura, para las conexiones de las tuberías. Las tuberías de entrada y salida son de 3/4 de pulgada, entonces también para que lo tengan en cuenta. Y bueno, la estructura en todos los calentadores solares pues es básicamente la misma. Tenemos este número de piezas, las medidas pueden variar dependiendo del modelo, pero el armado es exactamente igual en todas. Tenemos un larguero, que es la parte más larga, las bases donde sienta el tanque, las patas traseras. Después tenemos esta cruceta que nos ayuda, bueno, estas dos crucetas que nos ayudan a mantener las patas rígidas. Después tenemos en la parte de atrás también dos crucetas y prácticamente del otro lado pues es exactamente lo mismo. Entonces el armado es bastante sencillo. Si no han instalado calentadores puede ser que se les complique un poquito, pero un consejo que nosotros damos es que empieces por las bases del tanque, que son estas que tienen forma como, no sé, como una zapata o algo así. Entonces con esa pieza, tú ya sabes que en la parte que está como inclinada, en diagonal, va a ir el larguero más largo, y en la parte de atrás que está recto, ahí van a ir las patas. Entonces, de esa manera tú puedes guiarte. Después, además, ponen las crucetas que van a reforzar el larguero más largo con la pata de atrás. Y también
finalmente pones las crucetas del centro, que también nos ayudan a dar rigidez. De la del centro hacia la parte de arriba salen otras dos, como podemos ver aquí, que pues nos ayudan a mantener todo rígido. Y hasta el final o hasta en la parte de abajo va la parte donde sientan los tubos. Esta tiene unos ciertos orificios por la parte delantera y ahí es donde van a sentar los tubos. Hay que tener mucho cuidado cuando armemos la estructura porque normalmente las piezas metálicas pueden tener filos en todo el perímetro de la pieza. Hay que utilizar guantes de carnaza, guantes especiales, o si lo hacen sin guantes, pues hacerlo de manera cuidadosa porque normalmente son muy filosas, entonces te puedes cortar los dedos si estás maniobrando con ellas. Cortaditas pequeñas, pues, pero hay que tenerlo en cuenta. La estructura, como siempre y como sabemos, si estamos en la parte del hemisferio norte, pues hay que orientarlo hacia el sur, el calentador, para aprovechar la trayectoria del sol la mayor parte del día. Si está en el hemisferio norte, pues iría hacia el norte. Entonces, también esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, una vez que tenemos armada la estructura, que ya apretamos todas las tuercas, está rígida, hay que colocar el termotanque. El termotanque en la parte de abajo, en cada extremo, tiene unas tuerquitas, unos tornillitos, y esos tornillos encajan de manera, perdón, de manera muy fácil en la cama donde descansa el calentador. Entonces se colocan y bueno, se colocan aquí le pusieron tornillos, pero realmente los tornillos los tiene aquí el tanque y lo que le vamos a poner nosotros aquí pues serían las tuercas, ¿no? Por debajo. Es bastante sencillo, hay que fijarlo bien y también es importante que nuestro calentador esté a nivel, esté nivelado a 0 grados, porque si tenemos una cierta inclinación, ya sea este o este, y lo instalamos con esa inclinación, el tanque no se va a llenar completamente y pues nos va a quedar un espacio vacío donde se va a acumular vapor. Entonces es importante que esté siempre nivelado, tanto hacia el frente como hacia los lados, totalmente para que el agua pues se mantenga también nivelada y no nos genere vapor en ciertos puntos. O incluso si se instala de manera desequilibrada, pues puede haber un momento en que ya no salga agua, entonces es importante que esté nivelado. Las patas, no lo mencioné acá en la diapositiva anterior, pero las patas de las bases con las que sienten el piso, bueno, se atornillan a cada una de las partes y normalmente no se recomienda que se fije o que se atornille al techo, porque pues tú estás perforando y si no sellas bien y después en algún momento existe alguna fuga o algo, pues se te va a estar filtrando el agua por estos puntos. Nada más se deja sentada la estructura, normalmente no se fija, pero si quieres fijarla, lo recomendado pues sería que hicieras unas bases de cemento para que ahí atornilles la, la estructura, ¿correcto? Muy bien, una vez ya fijada la estructura correctamente, sentamos el tanque, como ya lo comentamos, y también es importante, yo les recomiendo que aprieten estas tuercas, las de aquí del tanque, pero no al 100%. ¿Por qué? Porque al momento de meter los tubos, puede ser que necesitemos girar un poquito el tanque tiene un poquito de juego para que los tubos queden pues bien orientados hacia, desde la base que está aquí hacia el tanque. Sí, hay ocasiones que si el tanque te queda un poquito para abajo, vas metiendo los tubos y conforme los vas metiendo, se va haciendo un poquito más trabajoso o ya sientes que te cuesta más. Eso es porque se desanivela el tanque y los tubos están haciendo fuerza. Entonces, déjale un poquito de juego al tanque, un poquito, para que al momento de que metas los tubos, pues se vaya acomodando, ¿no? Ok, al momento de nosotros poner los tubos, aquí es una de las partes pues
delicadas, podríamos decir, porque los tubos, mientras estemos armando la estructura, mientras estemos poniendo el tanque, hay que dejarlos en la sombra, en su caja, no hay que dejarlos en el sol, porque si se calientan y los vamos metiendo, cuando le entre agua fría, van a tronar por choque térmico. Entonces, es importante, aquí lo que se recomienda hacer es que ya armaste tu estructura, ya pusiste el tanque y antes de poner los tubos, ya hagas las conexiones tanto de entrada de agua fría como salida de agua caliente. Ya, ya llevas tu salida aquí de agua caliente y ya tienes acá tu entrada de agua fría. ¿Por qué? Porque si tú pones todos los tubos que a lo mejor estaban en la caja, a lo mejor los dejaste en el sol, ya los metiste y luego llenas el tanque, al momento que se empiece a llenar los tubos, te van a tronar porque están calientes por dentro. Entonces, armas tu estructura, pones las tuberías, empiezas a llenar poco a poco el tanque, se te va a tirar un poquito de agua por los orificios, pero mientras se va llenando el tanque vas poniendo los tubos que tenías en la sombra para que se vayan llenando poco a poco y no llegue todo el agua de golpe. Entonces, esto lo vamos a hacer de manera alternada, el tubo de la derecha y luego el de la izquierda, bueno, de la derecha y luego el de la izquierda, y así sucesivamente hasta que nos quede el del centro. Esto para que el tanque se vaya nivelando de ambos lados. Para meter los tubos hay que utilizar jabón líquido, hay que conseguirnos una cubetita, echamos un poco de jabón líquido, mezclamos y igual podemos meter el tubo en la cubetita, lo sacamos y lo metemos. Esto para que pues resbale bien el tubo en los empaques. Acá en la imagen del termotanque podemos ver unas partes blancas que están en la parte trasera de aquí de los orificios, ahí se alcanza a ver un poquito. Estos empaques son de goma y es lo que hace que el tubo selle. Entonces el jabón es para que resbale bien y pues no batalles al momento de estarlos metiendo. La manera de meter los tubos es girándolos, no tienen ningún tipo de tuerca, pero los vas girando para que no te cueste tanto trabajo. Entonces lo metes un poquito más que supere la base inferior, lo metes un poquito más y luego lo sacas poco a poco y ya lo sientas en esta base, ¿correcto? Entonces esa sería la manera pues, correcta de meter los tubos y la manera más fácil. Entonces, conforme se va llenando el tanque, pones el tubo, dejas que entre un poquito de agua, lo metes y ya lo sientas. O igual manera, si es muy temprano y no hay todavía sol, puedes ponerlos todos y después llenarlo, o si es muy tarde, puedes hacer eso. Pero no se recomienda que pongas los tubos en el sol, los instales, luego le abras a las llaves porque los tubos te van a tronar. Y hemos tenido casos de clientes que lo han hecho así, que no han seguido el manual de instalación, entonces pues pues vas a perder ahí todos los tubos que compraste, entonces pues sí es importante este punto. Muchas veces los tubos, puede ser que a algunos les cueste un poquito más de trabajo meterlo. Lo único que hay que revisar es que en el empaque no haya poliuretano o pedacitos de poliuretano, porque el poliuretano tiende a soltarse o a estar un poquito suelto en esa parte. Entonces lo limpiamos con una franela húmeda para que el empaque esté limpio y ahí ingresamos el tubo. Igual puedes agarrar un poquito de jabón de tu cubeta y ponerle al empaque para que se entre el tubo. Ya el jabón se va diluyendo en el agua y no hay ningún problema. Realmente no es una gran cantidad para todo el tanque que vas a tener. Pues realmente no afectaría si alguien que después usen el agua cuando ya metiste los tubos. Muy bien, voy a leer las preguntas hasta el momento. Ok, preguntan si la capacidad en litros es solo del termotanque o es del termotanque con los tubos. Es del termotanque con los tubos. Los tubos le caben más o menos como 3 litros de agua por tubo. Entonces ahí ya pueden darse una idea también de la cantidad de agua total. Pregunta, buenos días, Inge, en un día soleado aproximadamente, ¿cuánto tiempo permanece el agua caliente en el termotanque? Puede ser, o sea, mientras esté soleado, pues el agua va a estar caliente porque los tubos están calentando. Cuando ya no hay sol en la noche, el poliuretano nos ayuda a mantener esta agua caliente que incluso puede durar
Si no se utiliza esa agua caliente dentro del termotanque, podría durar alrededor de 2 días, 2, 3 días, si no se está utilizando, si se deja ahí solita, ¿no? Si la estás utilizando, pues el agua caliente que vas utilizando es agua fría que va entrando nuevamente al calentador. Entonces, si está nublado y tú estás utilizando agua caliente, pues está entrando agua fría, pero ya no está calentando porque está nublado. Entonces va a llegar un momento en que el agua interna se va a empezar a hacer tibia o incluso a enfriarse. Tú le vas a abrir a tu llave de agua caliente y pues te va a salir tibia o te va a salir fría. Entonces, si son días muy nublados, lo recomendado es que tengan un boiler de, de respaldo. Lo vamos a ver más adelante. Ok, aquí pregunta, hola ingeniero Alejandro, ¿van a enviar la grabación? Sí, sí, vamos a mandar la grabación y la presentación también, no se preocupen. ¿Los tubos tienen un tope al introducirlos? Pues realmente si lo introduces demasiado, Edilberto, el tope sería el tanque, ¿no? Aquí, si lo metes, pues el tanque sería el tope. No hay que meterlo demasiado, nomás en cuanto libres un poquito la base, lo libras la base un poquito, eh, y regresas y ya sientas. Son como 3 centímetros lo que tienes que liberar de la base de abajo para que lo puedas sentar bien. Se puede usar ese tipo de calentador para una calefacción de piso radiante. Fíjate, Octavio, que no hemos hecho nosotros las pruebas, como el piso radiante no es un producto que nosotros vendamos, pero yo creo que sí, porque realmente pues lo que necesitas es agua caliente, entonces el agua caliente se va hacia la canalización del piso radiante y pues te podría funcionar. Ahí sería checar las especificaciones del piso. Ok. Comenta aquí Raúl, dice, buenos días a todos, desde Mérida, gran expectativa de esta conferencia solar. Dice, he vendido primero el calentador y después el sistema fotovoltaico. Sí, lo que ya comentábamos, que es una muy buena opción. Vamos a mandar la presentación, claro que sí, y también las fichas técnicas. Comentan aquí, he visto que en algunas ocasiones se mantienen los tubos en una tina con agua. ¿Es correcta esta práctica? Podría ser porque realmente ya están llenos, o sea, ya no habría un choque térmico. Entonces, incluso algunas personas los llenan antes de meterlos aquí al tanque. También puede ser una opción válida. Lo importante es que no estén calientes en seco, en el sol, porque cuando les llega agua fría, por choque térmico, pues van a tronar. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta. Muy bien, bueno, y el principio de funcionamiento de los calentadores de baja presión es el efecto termosifón. Nosotros en los tubos tenemos agua caliente y esa agua caliente por gravedad pues sube solita porque el agua caliente pues es menos densa que el agua fría. Entonces, normalmente el agua caliente la tenemos en la parte de arriba. Es por eso que la salida de agua caliente del otro extremo, aquí se ve el nipple negro, del otro extremo, pues está en la parte de arriba, para que vaya saliendo el agua, perdón, vaya saliendo el agua caliente y en la parte de abajo vaya entrando el agua fría, aquí en el nipple de abajo. Entonces, mientras tú vas utilizando agua caliente, va entrando agua fría. Si es de día, esa agua fría se va a ir calentando, se va hacia los tubos, se calienta y después sube sola, ¿no? El agua va haciendo ahí un intercambio, que es el efecto termosifón. Lo que en algunas ocasiones podría pasar, y esto es muy común, es que quizá en la noche el cliente se baña en la noche y en la mañana. Entonces, el agua que se utilizó en la noche, supongamos que se utilizó la mitad de agua, es agua que fría que está entrando. Entonces en la mañana se va a querer bañar y le va a salir tibia. ¿Por qué? Pues porque no podemos calentar el agua durante la noche y ya se mezcló, ya después de que se metiera el sol, se mezcló el agua fría con el agua caliente que quedaba en el tanque y a la mañana le va a salir tibia. Esto es muy común. En esos casos, pues lo ideal es que o cambien los horarios de baño, que a lo mejor puede ser difícil, o poner un calentador más grande para que el cliente tenga más respaldo si se bañan en la mañana y en la noche. Y también, bueno, otro punto importante al momento de estar instalando es apretar cuidadosamente los nipples de entrada y de salida para no dañar el nipple interno. Estos nipples llegan hasta el tanque interno. Entonces,
Si los apretamos demasiado, se puede vencer en la parte del tanque interno y puedes ocasionar una fuga. Entonces, apretar hasta que ya consideres que es lo correcto y no pasarse de ese apriete. Muy bien, ya un diagrama básico se vería de esta manera. Aquí vamos a ver varios puntos importantes. Uno de ellos es la ubicación del jarro de aire o del respiradero. Como vimos al principio, la mayoría de los tanques tiene el jarro de aire el niple de jarro de aire en la parte de arriba del tanque. Nosotros no recomendamos que se instale aquí porque pues el jarro de aire respiradero es un tubo que se está moviendo o que puede tener movimientos bruscos. Entonces, este niple que llega al tanque interno puede estarse moviendo y en algún momento puede ocasionar fugas en este punto. Y eso puede pasar en cualquier calentador de este tipo. Lo que nosotros recomendamos es que se ponga aquí en la salida de agua caliente, una conexión tipo T, y hacia arriba pongas tu jarro de aire y hacia abajo pongas tu salida de agua caliente. De esta manera y aquí en la parte de arriba se pone un tapón macho de 3/4 de galvanizado, cobre, el que estés utilizando, lo aprietas bien y acá tienes tu respiradero. Esto para en algún punto no dañar el niple que tenemos aquí. Entonces esto sería lo recomendado. Ya de igual manera, para un poquito de mayor seguridad, pues lo puedes fijar quizá alguna barda que esté por ahí cerca con alambre. Si no, pues no hay problema. Mientras el tubo sea de cobre de media pulgada, que es un poquito más liviano que el de 3/4, todo va a estar bien, ¿no? Aquí va a tener su respiradero. Debe ser siempre jarro de aire, porque muchas veces nos preguntan si se puede poner una válvula liberadora o una válvula de alivio o algo así. Entonces, no se debe poner ningún tipo de válvula, debe ser siempre un respiradero natural, normal, porque las válvulas normalmente son un poquito de mayor presión que la que soporta el tanque. Entonces nunca va a abrir la válvula y el tanque pues se va a vencer o te va a aventar los tubos. Te va a aventar los tubos y pues se van a quebrar. Entonces hay que poner siempre el jarro de aire y el jarro de aire tiene que estar al nivel del jarro de aire del tinaco. Aquí, bueno, aquí se ve un poquito más abajo porque no ocupo la imagen, pero debe estar al mismo nivel que el tinaco. ¿Por qué? Porque si está más abajo, como hay un nivel de agua, aquí el agua se está nivelando, pues se va a estar tirando. Entonces, hay que tener eso en cuenta. También puede pasar que si el agua no se utilizó en 1 o 2 días de uso normal, puede ser que tire un poquito de agua caliente el jarro. Probablemente esa es su función, que libere la presión. No es peligroso, mientras esté en una zona pues, libre de personas, no es peligroso. Igual ponemos el jarro un poquito, si tira mucho, se puede hacer el jarro un poquito más alto, o podrías tapar algunos tubos con algún tipo de cartón. Si es que a lo mejor, no sé, era para 3 personas, pero por poner un ejemplo, el hijo está de vacaciones o se fue con la abuelita, no sé, pues ya no se está utilizando el agua caliente que se utilizaba normalmente, entonces el agua va a estar saliendo por el respiradero. Entonces eso también es importante. Otro punto es poner una llave de paso, aquí no aparece en el diagrama, pero poner aquí una llave de paso por si en algún momento hay que hacer algún mantenimiento, pues cerramos esta alimentación. También se recomienda en algunas ocasiones poner una llave acá en la salida de agua caliente, ya sea arriba o en el boiler. Ahorita vamos a ver esas configuraciones. Y esto que están viendo aquí, realmente solo debería de haber una, es una válvula check. Entonces, solo debe haber una entre el calentador y entre el tinaco. ¿Esto por qué? Porque si tu tinaco se empieza a vaciar y a lo mejor ya no tiene agua, el agua caliente como es menos densa que la fría, pues podría regresarse al tinaco, entonces tú abres la llave de agua fría y te va a salir caliente. Entonces es importante poner una válvula check para darle un solo sentido al agua. Sí, aquí, bueno, esta no debería estar, solamente una, y para darle un solo sentido a nuestra válvulita. Puede ser la de columpio, que es la más económica, y que siempre el agua del tinaco a nuestro calentador esté con un solo sentido. Otro punto importante, la altura de nuestro tinaco. Como es un sistema de gravedad, todo va a funcionar por la presión que ejerce el tinaco hacia el calentador.
Entonces, lo recomendado es mínimo 1 metro a nivel del piso a máximo 5 metros. Normalmente nosotros recomendamos 1.5 o 2 metros máximo, porque mientras más alto tu tinaco, también más alto debe estar tu jarro de aire para que se nivelen los dos jarros de aire, y mientras más alto el jarro de aire, más pesado y pues tiene más peso los nipes de aquí. Entonces, de 1,5 a 2 metros es lo ideal de altura, de nivel del piso, para que tengas buena presión y para que el jarro de aire no esté demasiado alto. ¿Correcto? Bueno, estos serían los puntos importantes en el diagrama de conexión. Voy a ver si hay algunas preguntas. Ok, dice aquí César Vallejo, disculpe Inge, ¿qué pasa si la parte de abajo del tubo, que es la puntita, se llegase a romper? Ok, esa es una pregunta interesante, César. Todos los tubos, pues bueno, terminan al final en una puntita, porque pues es vidrio y se le da como se sella. Entonces, al final de nuestro tubo tenemos esa puntita que es donde termina el vidrio. Los tubos están al vacío entre la capa de borosilicato, que es la azul, y entre el vidrio exterior. Entonces, si se rompe el tubo o si se quiebra esa puntita, el tubo va a perder el vacío. Y si pierde el vacío, ya no va a calentar igual, o ya no va a calentar, entonces pues es un tubo inservible, ahí se tendría que cambiar. Entonces lo que pasaría es que pierde el vacío y por lo tanto ya no serviría. Comenta aquí Julio, más bien instalamos paneles, pero hemos instalado algunos calentadores y se recomienda hacer una tapa de lona antirreflejante o poner cartones para ir tapando los tubos que instalen para que no se calienten los tubos y no tengas un choque térmico. También esa es una buena opción que comenta Julio, que bueno, vas instalando y los vas tapando para que no se calienten los tubos. Comenta aquí Octavio, en algunas ocasiones ese jarro se lleva al tinaco, ¿correcto? Ok, ese es un punto también importante. Hemos visto instalaciones donde ponen una manguera y la regresan aquí al tinaco. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando el calentador necesite liberar presión, el trayecto que tiene es mucho más largo. O sea, tiene todo este trayecto, incluso si en algún momento no se alcanza, si es una manguera y alcanza a llegar aquí al agua, pues ya no va a vencer esa presión. Entonces tiene que quedar totalmente libre aquí en la parte de arriba. Si se instala de otra manera, puedes dañar el tanque porque no va a liberar presión correctamente y pues va a deformarse el tanque interno o te va a aventar los tubos por la presión. Entonces lo ideal es que quede el jarro totalmente libre. Realmente el agua que pueda llegar a tirarse no es demasiada, entonces por eso no habría ningún problema. Okay. ¿Se puede utilizar tubo plus en lugar de cobre? Sí se puede, pero no es lo más recomendado, porque como está de manera vertical, el tubo plus con el agua caliente que va a estar aquí, con el tiempo tiende a pandearse, se va a ir a un lado. Entonces, lo ideal es que esté ese tubo totalmente rígido. Si pones tubo plus, pues lo puedes fijar o tensar con algunos alambres, pero realmente lo ideal es que pongas tu jarro de aire. Yo les recomiendo que si no quieren llevarse mucho tiempo en la instalación e instalan calentadores constantemente, ya se lleven preparados sus jarros de aire por lo menos una punta de tu tramo de cobre, donde ya lleves soldada aquí el conector, ¿no? Que va a llegar a la T, y ya después acá en el sitio pues solamente cortas el otro extremo dependiendo de la altura, para que no te lleves tanto tiempo quizá ahí soldando en sitio. Ya te puedes llevar tu jarro preparado y solamente cortas hasta donde corresponda. Pero sí, lo ideal es que sea de cobre de media pulgada, que no esté tan pesado y que se mantenga rígido. Para sustituir el jarro de aire por una válvula de alivio, ¿cuál sería? No se recomienda, José Luis, porque, bueno, aparte que puede llegar a perder la garantía del calentador, porque así tal cual el manual lo dice, que se instale con un jarro de aire, no sería lo ideal poner una válvula, porque en algún momento o puede que no vaya a abrir. Si falla, pues no, el tanque no va a tener por dónde liberar la presión y va a haber un problema.
Pregunta aquí, ¿Inge recomienda proteger los tubos al vacío con una malla antigranizo o no es necesario? También qué bueno que lo comentas, Iván, porque los tubos tienen una resistencia a granizo de hasta 2 centímetros. Esa sería su resistencia. Aún así, si tú pones una malla arriba, se puede hacer, es válido, mientras sea, pues, no tengas que no sea malla sombra o algo así, porque pues tiene que darle el sol. Incluso hay clientes que ya fabrican su propia basecita con malla donde no quepan granizos de más de 2 centímetros y no hay problema porque el sol sigue dando. No es como en los paneles que si te da un poquito de sombra no va a funcionar. Aquí es un poquito más eficiente. Entonces puedes poner una malla antigranizo siempre y cuando no genere sombras extensas. Las sombras que te vaya a dar, pues no hay ningún problema. Aún así, los tubos tienen la resistencia al granizo de hasta 2 centímetros. Claro, si es demasiado granizo, pues sí, puede ser que algunos se rompan. En tipo de lluvia es muy común que nos hablen aquí a la oficina para comprar tubos porque pues ya se quebraron varios por el granizo. Entonces, bueno, esas serían las recomendaciones en este punto. Vamos a ver si hay más preguntas. ¿El calentador solar debe conectarse al calentador de gas o eléctrico, siendo estos equipos auxiliares de apoyo? Sí, vamos a ver enseguida unos diagramas de conexión. De hecho, es la que seguía. ¿Cómo nosotros vamos a configurar nuestro calentador? No se recomienda que quites tu boiler y que lo reemplaces, porque los calentadores solares no son un sistema de reemplazo, son un sistema de ahorro. Entonces, lo ideal es hacer una conexión de las que tenemos aquí. La más sencilla, que es esta, tenemos nuestro boiler y tenemos bueno, este es el jarro de agua caliente del boiler. Normalmente cuando voy a dibujar acá el calentador así de manera rápida. Cuando tú tienes tu salida de agua caliente, lo que haces es conectar al jarro de aire de agua caliente, que es el que baja al boiler. Entonces, lo que tendrías que hacer ahí es poner una llave entre ya la canalización que va a las regaderas. Pones una llave aquí y pones una llave arriba. Entonces, cuando vayas a utilizar el calentador, solamente abres esta llave y cierras esta. Entonces, el agua caliente va a pasar directo. ¿Sí? Va a estar pasando directamente y pues vas a tener agua caliente. Pero si en algún momento tienes, no sé, es un día muy nublado o algo por el estilo, lo que más se recomienda es hacer la conexión tipo bypass, que es la que estamos viendo del lado derecho. Se hace esta conexión donde tú alimentas, en lugar de que tu boiler se alimente directo del tinaco, lo alimentas de tu calentador y pones una llave en la entrada de agua fría y una llave en la salida de agua caliente y una llave al centro. Entonces, mientras estés utilizando el calentador, cierras las dos llaves de abajo, o sea, cancelas tu boiler y el agua del calentador siempre va a estar pasando por acá, ¿correcto? Entonces, cuando sea un día muy nublado, cuando sea que ya se te acabó el agua o X motivo, cierras esta llave y abres estas dos llaves. Entonces tu boiler se va a alimentar con agua que está en el calentador, o sea, va a pasar del tinaco al calentador y luego al boiler, se va a calentar y ya va a salir a tu regadera. Estas serían las configuraciones. Como aquí días lluviosos o nublados, pues haríamos esta configuración. Esta de bypass sería la más recomendada, es la más pues funcional. La más rápida que se hace es esta, pero pues lo ideal sería esta conexión. Es importante también, por ejemplo, hay ocasiones donde se conectan, no sé, al jarro de agua fría, o sea, hace este tipo de conexión, pero si lo dejas de esta manera, aunque haya sol, lo que va a pasar es que tú tienes tu boiler con agua, durante la noche se enfría, entonces te quieres bañar en la mañana o en la tarde, y si no cambias esta configuración de llaves, tienes que esperar a que salga toda el agua fría que se quedó en el boiler y hasta que salga el agua caliente. Entonces, lo ideal es que normalmente esté así y cuando sean días lluviosos o nublados, pues ya hagas esta configuración para utilizar el calentador. Esto sería lo ideal. Si es un calentador de paso, también hay que hacer esto porque en la mañana pues va a encender y vas a tener un gasto de agua, perdón, de gas. Como la tubería que contiene agua va a estar fría, el agua que está en la tubería va a estar fría,
pues va a encender el calentador de paso y pues va a ser ahí gas que estás desperdiciando. Y recordemos que el ahorro de gas que te da un calentador es casi del 70-80% de tu gasto total. Entonces, pues lo que queremos es cuidar esa parte. Preguntan si no hay un sistema automático que haga ese trabajo de las válvulas. Sí, sí hay. Nosotros no lo manejamos, Eduardo, pero me parece que Bosch maneja un dispositivo que hace automáticamente eso, que si detecta el agua caliente del calentador, cierra las llaves y si está fría, cierra abre las del boiler, así. Entonces, sí sé que existen, nosotros no lo manejamos. ¿Qué calentadores de gas son compatibles con los calentadores solares? Pues realmente todos los que tengan pues este principio de funcionamiento, también los de paso son compatibles, solamente pues haces esta configuración. Entonces, aquí pueden ver cuál sería la conexión ideal. Muy bien, bueno, no sé si hay más preguntas de los calentadores de gravedad. Un punto importante, los calentadores de gravedad pues siempre deben ir con un tinaco. O sea, dependen 100% de un tinaco. Hay ocasiones donde puede que llegues a una casa a hacer el levantamiento, ver dónde te vas a conectar, pero no tengan tinaco, pero tampoco tengan un presurizador o tampoco tengan una bomba. Normalmente en esos casos, la presión que llega de la calle es la que utilizan para todos lados, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor si tengan el tinaco, se alimenta el tinaco con agua que viene con presión, pero también todas las llaves del sitio llega con esa presión. Y abres la llave y sale el agua con demasiada presión. Entonces va a pasar que cuando conectes tu calentador, la presión del agua caliente va a ser muy mínima a comparación de la presión del agua fría, porque el agua fría tiene la presión de la calle. Entonces, lo que se recomienda ahí pues es elevar el tinaco un poquito más de hasta máximo 2.5 para que generes más presión en el agua caliente y tus presiones de agua fría y agua caliente no sean tan diferentes. Aún así, puede ser que la presión de la calle sea bastante fuerte. Si es así y no tienen un tinaco, lo ideal es poner un calentador de alta presión, como el que estamos viendo aquí en la imagen. Entonces hay que revisar eso antes de instalar, porque sí es importante. Ha pasado que ponen calentadores de baja presión, de gravedad, porque el cliente dijo, no, pues yo no tengo presurizador ni bomba, y tampoco tenía tinaco, porque, pues no sé, quizá así se alimenta. Hay algunos cotos donde el sistema es así. Entonces, pues llega el agua con presión, el agua fría con presión para llenar el tanque y pues se empieza a tirar el agua, ¿no? Por el jarro de aire o por los tubos. Entonces, revisen bien eso. Lo que puede pasar también es que pongan un tinaco nuevo para almacenar el agua. ¿Sí? Aquí preguntan a qué me refiero con tinaco. Bueno, el tinaco, no sé, a lo mejor eres no sé, de Latinoamérica, Carlos, no sé, pero el tinaco es donde se almacena el agua. Así le llamamos en México. Marca Rotoplas o alguna otra marca similar, pero este sería el tinaco. Entonces, es importante que revisen esos puntos en el sitio para saber qué tipo de calentador. Si el cliente tiene su bomba, su presurizador, ya sí o sí vamos a poner un calentador de alta presión, porque no hay un sistema de gravedad que nos vaya a, bueno, más bien un calentador de gravedad no va a funcionar en ese punto. Ok, comenta aquí Raúl, la objeción o queja de clientes para instalar un sistema de calentador solar es el manejo de las llaves del calentador de gas. Es una molestia incómoda para muchos. ¿Podría tener en Solar información del sistema automático de llaves Bosch? La verdad es que no tengo esa información, Raúl. En algún momento un cliente me la comentó, pero pues no la manejamos nosotros. Sería cuestión de que pues busques a un proveedor de Bosch para poder hacer esa configuración. Pero sí, puede ser bastante molesto eso de estar cambiando las llaves. Normalmente, pues es muy raro la época del año donde tienes que hacerlo, porque eh, pues días nublados así seguidos, una o dos veces al año pasa, ¿no? Entonces, pues no es tampoco muy común.
Bien, vamos a continuar con los sistemas de alta presión porque ya casi nos queda la hora. Creo que va a durar como 1 hora y media este webinar, pero bueno. Ok, manejamos nosotros únicamente 4 modelos de 10 tubos, 18, 24 y 30. Aquí los litros son un poquito menores porque no consideramos los tubos, ya que los tubos no entra agua en ningún momento. Este tipo de tubo se le conoce como tipo heat pipe. ¿Por qué? Porque tenemos una pipeta, como pueden ver aquí en la imagen, que su función, el tubo de vidrio es exactamente el mismo. La única diferencia es que en la parte interior lleva un soporte de aluminio que tiene una forma de S, donde soporta la varilla que estamos viendo aquí en la imagen. Entonces lo que pasa es que por transferencia de calor, el borosilicato transfiere a esta varilla el calor y pues llega hasta la punta de nuestro tubo. Este tubo entra, esta pipeta entra una pipeta, un capuchón que tiene el tanque y ya por transferencia calienta el agua. Tenemos exactamente las mismas características, mismas medidas, 95% de coeficiente de absorción y 6% de emisividad térmica. Si en algún momento se te quebra un tubo de un calentador de alta presión, puedes comprar un tubo de gravedad normal y sacas la barra de cobre y la metes en el otro tubo. No hay ningún, perdón, no hay ningún problema. Lo puedes hacer así. Incluso tenemos una guía de cómo hacerlo. Para que no compres el tubo completo de alta presión, que es un poquito más caro. Muy bien. Entonces, en características del termotanque, tenemos exactamente las mismas medidas de grosor, perdón, el mismo material de acero inoxidable grado alimenticio, el tanque interno, y acero inoxidable común, el tanque externo. Lo que varía es la medida de nuestro tanque interno, es de 1 milímetro en lugar de 0.4. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya tenemos una alta presión en nuestro tanque, entonces pues el tanque es mucho más grueso, incluso son mucho más pesados estos calentadores. El tanque externo es de 0.31, es un poquitito más delgado, pero pues realmente no hay ningún problema. Tenemos el mismo aislante de poliuretano de 50 milímetros o 5 centímetros y la presión de operación es de 6 kilos por centímetro cuadrado, a diferencia del 0.3 en los sistemas de gravedad. Entonces, esta es la máxima presión que pueden soportar estos tanques para casas donde tienen bomba, presurizador o la presión de la calle es bastante fuerte. Pues aquí ya hay que utilizar un tanque de alta presión. Aquí, como les comentaba, los tubos únicamente entra la pipeta y por dentro hay un capuchón también de cobre donde entra la pipeta y realmente la pipeta nunca toca el agua, solamente por transferencia calienta el agua que se encuentra a su alrededor. No tengo una imagen ahorita así de cómo se ve por dentro, no la pude conseguir, pero pues prácticamente es así. Si lo viéramos internamente, aquí tenemos la transferencia de calor. Si se quiebra un tubo, si le quitas un tubo, si le quitas todos los tubos, el tanque no tira agua, no se mantiene el agua dentro, no hay ningún problema. Y las conexiones son un poquito diferentes. Normalmente se encuentran en la parte de abajo, entrada de agua fría en la parte izquierda, salida de agua caliente en la parte derecha. Realmente eso es muy similar, únicamente porque están en la parte de abajo. En ambos calentadores, en la parte de abajo, aquí lo dibujaron los diseñadores un poquito raro, pero tenemos una entrada, una rosca, un niple, donde metemos la barra de magnesio en los dos calentadores, tanto gravedad o de presión. La barra de magnesio es una tuerquita que trae una barrita de material magnesio, que lo que hace es atraer los metales pesados que pueda tener el agua. ¿Correcto? Entonces esta barra se va deshaciendo con el tiempo y lo que hace es ayudar a que esos minerales no se adhieran al tanque y no lo lleguen a dañar. Y esa barra hay que estarla cambiando cada que se hace mantenimiento, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, tenemos la salida de agua caliente, la entrada de agua fría y en la parte de arriba, en lugar de un jarro de aire,
tenemos una válvula de alivio de presión. Aquí sí debe ser una válvula de alivio. ¿Por qué? Porque manejamos altas presiones, a cierta presión la válvula abre automáticamente para liberar un poquito de presión. Aquí la podemos ver. Tu máxima presión de operación son 6 kilos por centímetro cuadrado, que son más o menos el equivalente a 85 PSI. Así son las válvulas, como las podemos ver aquí. Y lo que hace pues, es detectar cuando la temperatura y la presión sube, abre automáticamente y tenemos una liberación de presión, que también no va a lanzar un poquito de agua caliente, pero no es el chorro tan grande como para afectar a los vecinos. Lo que podemos hacer en algunos puntos o en algunas ocasiones es poner un pequeño codo, no muy largo porque también eso le va a afectar, y pues que libere el agua hacia abajo, ¿no? Pero máximo unos 20 centímetros, no hay que hacerlo tan largo. También he visto clientes que esa canalización la llevan hasta otra tubería y luego los tanques pues pueden llegar a dañarse. Muy bien. Bueno, en la instalación de los calentadores de presión, realmente el principio es el mismo, únicamente tomamos nuestra alimentación, ya sea de presurizador, de una bomba o de la presión de la calle, lo conectamos como veíamos en este diagrama. Aquí lo que se recomienda es que se va llenando el tanque y vas poniendo los tubos, aquí no hay ningún problema, pero lo que no se recomienda es que tú lo instales eh, pongas los tubos, te esperes, no sé, un rato o hay ocasiones donde a lo mejor el cliente en ese momento no tiene agua o es una casa que está en construcción y todavía no hay agua, por X motivo no hay agua. Si no hay agua en el sitio, no dejes los tubos conectados. ¿Por qué? Porque en la parte interior del tanque, el aire que se encuentra ahí se va a empezar a calentar, ¿correcto? Tú vas a generar pues, un aire caliente. Entonces, cuando entre el agua fría, el aire caliente se va a comprimir porque se va a enfriar y el tanque se va a implotar. Este es un efecto que puede pasar también en el calentador de gravedad. Ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle. Entonces, se puede llegar a implotar. Porque si el calentador de gravedad se queda vacío y el tinaco también se queda vacío, los tubos todavía tienen un poquito de agua porque están de manera inclinada. Entonces, esa agua está generando vapor, está generando vapor. Cuando llegue agua fría, ese vapor se va a comprimir y el tanque se va a succionar hacia adentro. Ahorita les voy a enseñar una fotografía. Puede pasar lo mismo en un tanque de alta presión, que el vapor se calienta, X motivo, y que no había agua, llega el agua fría y ese vapor se comprime. Si ustedes buscan efecto de implosión en YouTube, pueden encontrar tanques ahí que los calientan y luego les echan agua fría por fuera y se implotan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si no hay agua en el sitio, hay que dejar los tubos para cuando ya el tanque esté lleno, cuando ya tengamos agua en el tanque, ya ponemos los tubos, porque podría pasar este efecto. Bien, déjenme enseñarles una pequeña foto de eso, para que vean lo que podría pasar. Ok, por aquí. Bueno, este es un tanque implotado que seguramente se quedó sin agua, entonces se siguió calentando el agua, el vapor interno, entonces cuando llegó el agua fría se succionó hacia adentro. Sí, entonces pues eso puede llegar a ocurrir, hay que tener cuidado, si no hay agua pues no hay que dejar los tubos puestos, incluso se pueden alcanzar a ver que ahí algunos tubos hasta se salieron por esa deformación. Entonces hay que tener mucho cuidado. También aquí se alcanzó a deformar un poco, aquí pueden ver. Entonces tengan cuidado con eso, porque pues aquí no sería válida una garantía, ya que no fue un defecto del calentador, sino más bien fue un defecto bueno, más bien fue un agente externo lo que ocasionó esto. Ok, voy a leer las preguntas antes de pasar a la parte de mantenimiento.
Comenta aquí, si voy a, César, si voy a instalar un calentador de alta presión, ¿la tubería la saco directo del hidroneumático o la puedo sacar de alguna tubería que presurice que me quede cerca? Puede ser alguna tubería de agua fría presurizada, César, que esté cerca. No, no necesariamente tienes que bajar hasta tu hidroneumático. ¿Qué pasa si se le va el agua al cliente? Ok, si se le va el agua, bueno, en el tanque puede ser que todavía haya agua. Ahí sí, si el cliente sabe que seguido en su colonia se va el agua o que puede tener ese tipo de problemas, pues tratar en la medida de lo posible no acabarse el agua del tanque, o estar revisando, o que el tinaco no se esté vaciando, o si es uno de presión, pues tratar de no acabarse el agua que está dentro del calentador, porque pues podría pasar esto, ¿no? Entonces, realmente son casos muy raros. Nos ha tocado quizá, yo recuerdo ser unos 8, 10 casos en todo el tiempo que tengo trabajando en Solar Center, que son como 4 años. Entonces, pues no, son casos muy aislados, pero sí puede pasar. ¿Cómo evito que se lleguen a vaciar los tanques? Si se va el agua, bueno, pues mientras sigan usando el agua del tanque, pues se va a ir vaciando. Entonces, si el cliente sabe que ya no tiene agua, pues que traten de no utilizar la del calentador. Ok, muy bien. Comenta aquí José Mauricio, seguido el tanque empieza con fugas en la soldadura del tubo de válvula de alivio, ¿qué podemos hacer? Ok, bueno, si fuera una cuestión de garantía, José, de defecto del tanque, bueno, pues hacer el reclamo con nosotros y pues ya se te enviarían pues todos los puntos que hay que revisar. Si lo acabas de instalar y ya te está jugando de ahí, lo más seguro es que a lo mejor le falte un poco de cinta teflón o no esté bien apretado. Si instala un calentador pero nunca le pusieron agua, ¿qué le puede pasar al calentador? Pues todo el vapor que está dentro, si tú después lo llenas de agua fría, pues se va a deformar. Ahí lo que te recomendaría sería revisarlo antes de llenarlo, revisar el tanque interno, que le quites algunos tubos con una linterna, revisar por dentro cómo está, y pues esperar a que se enfríen los tubos en la noche para que tú lo llenes, ¿no? Me comentan aquí que no se vio la imagen. A ver, déjenme mostrárselas. Bueno, no sé si la mayoría la vio o solo algunos. Por aquí, a ver. ¿Me pueden confirmar si se está viendo la imagen del calentador? Este no es. Ok, no sé si todos la estén viendo o solamente Indira. Bueno, de igual manera, les puedo compartir algunas imágenes por ahí para que las puedan ver. Ok, bueno, se las comparto cuando les mande la presentación, no se preocupen. Muy bien, entonces, servicios de mantenimiento. Los servicios de mantenimiento son muy básicos, realmente no es un mantenimiento así tan exagerado como si fuera un carro. Los principales servicios que tenemos que hacer es el cambio de la barra de magnesio. Cada cierto tiempo, 6 meses normalmente y 4 meses en zona de costa, hay que revisar el calentador y realizar estos mantenimientos. Cambio de la barra de magnesio, si es que ya se encuentra un poco deshecha. La barra de magnesio es esta que están viendo aquí. Bueno, aquí se ven 3, es esa. Hay que drenar el tanque. Si quitamos la barra de magnesio por debajo, el tanque pues se va a empezar a drenar. Hay que cerrar primeramente la alimentación para que no se esté llenando mientras se está vaciando. Terminar que se vacíe el tanque para que salga cualquier tipo de residuo que pueda haber. Hay que realizar este drenado del tanque, cambiar la barra de magnesio, revisar los empaques y en caso necesario cambiarlos. Los empaques donde entran los tubos con el tiempo tienden a resecarse ya que son de goma.
Entonces, si ya están muy amarillos o ya están muy duros, hay que cambiarlos. Es bastante sencillo sacarlos y poner otro para que no nos ocasione fugas por ahí, porque ya resecos puede fugar. Entonces hay que cambiarlos. Limpieza del tanque, también limpieza externa y limpieza de los tubos. Y quitar el sarro de los tubos. Los tubos, si es una zona donde el agua es muy sarrosa, eh, se les hace una capa interna de sarro. Entonces, con una escobetilla larga hay que limpiarlos. También en algún momento, cuando llegué a ir a instalaciones, me tocó ver que quitamos un tubo, lo volteamos, salió el agua y después salió otro tubo igual, pero de sarro, de tan endurecido que estaba, se formó ahí la misma forma del tubo, pero en sarro. Entonces, pues es importante limpiarlos porque ese sarro que se forma alrededor te reduce la temperatura, el nivel del agua, la cantidad de agua en los tubos, entonces hay que hacerlo. Limpieza externa también de los tubos para que no haya tantas pérdidas, que de igual manera las pérdidas por polvo y eso no es muy representativo, pero hay que limpiar. Revisar y en caso necesario cambiar el jarro de aire. El jarro de aire también, al momento de que ya vaciamos el tanque, lo desatornillamos y lo revisamos para ver si no tiene ninguna obstrucción, porque ha habido casos donde, no sé, algún niño o alguien, no sé, le metió piedras a un jarro de aire y el tanque pues se dañó. Entonces hay que revisarlo, también que no esté pandeado, que no esté muy flexible para que no pierda la rigidez de su jarro, ¿no? Y esto se hace normalmente en los de gravedad. En los de alta presión, lo único que haríamos sería drenar el tanque, obviamente cerrar la alimentación, drenar el tanque. Los tubos no es necesario quitarlos ya que no entra agua ahí. Igual podríamos revisar las pipetas para saber que todo esté bien, pero sí es muy importante revisar o lubricar la válvula de alivio, porque la válvula de alivio también, como está abriendo constantemente, si se llega a llenar de sarro, se puede pegar y no puede abrir, entonces hay que lubricarla con aceite común para que abra o cambiarla. Déjenme ver, les quiero también enseñar una foto, a ver si se alcanza a ver, de una válvula con mucho sarro. No sé si me pueden confirmar si la están viendo. No sé si ya la están viendo, espero que sí se esté viendo, pero pueden ver ahí cómo estaba totalmente llena de sarro. En esos casos, pues ya lo mejor es cambiarla, ¿no? Entonces, pues hay que hacer ese mantenimiento. A ver, aprovechando que se están viendo las imágenes, creo que ya se acomodó esto. Por ahí se ve el tanque implotado. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso, con la alimentación del agua. Asegurar que si se va mucho el agua en esa zona, pues el cliente esté al pendiente de vez en cuando a que pues el tanque tenga agua, ¿no? Aquí en los calentadores de alta presión hay una cajita que está a un lado. Esa cajita lleva un tapón, es como desagüe también, pero de fábrica ese taponcito viene de plástico. Entonces, cuando instalan un calentador de alta presión, desatornillan esta cajita con un desarmador de cruz, la quitan y ese tapón lo cambian por uno de galvanizado o de cobre, porque con el tiempo lo bota el calentador. La verdad es que no, viene de plástico, entonces no vale la pena dejarlo así, entonces hay que cambiarlo. Perdón, hay que cambiarlo cuando instalen uno de alta presión. Ok, entonces, bueno, el mantenimiento hay que hacerlo cada 6 meses a partir del día de instalación, o si es zona de costa, cada 4 meses, porque en zona de costa pues tenemos mayor probabilidad de óxido, de acumulación de sarro, de salinidad, todo eso, entonces hay que realizarlo. Es un requisito el mantenimiento para poder tramitar una garantía. Las garantías son de 5 años contra defecto de fabricación y es un año en zona de costa debido a que ahí tienden pues por la salinidad llegar a fallar un poquito más, ¿no? Entonces, para ser válida una garantía se piden ciertos requisitos, factura,
y tenemos un formato que es el registro de mantenimientos. Ese formato lo pueden solicitar o el asesor de ventas se lo envía y ustedes cada que dan un mantenimiento lo registran ahí con su firma, firma del cliente, y si en algún momento hay alguna cuestión de garantía, se debe presentar ese formato, más la factura, más cierta información que nosotros solicitamos, como fotos de la instalación, de las fallas, para poder tramitar una garantía. La vida útil es de 15 a 20 años realizando los mantenimientos correspondientes y bueno, la garantía depende 100% de una correcta instalación y del registro de mantenimientos. ¿Qué puede causar la pérdida de una garantía? Una mala instalación, que no se haya hecho conforme al manual de instalación y que no tenga los mantenimientos correspondientes. Eso sería lo principal. Todas las refacciones las vendemos nosotros, empaques, guardapolvos. Los guardapolvos es que es como un empaque negro, pero que va por fuera. Barras de magnesio, válvulas de alivio, todo lo pueden conseguir con nosotros. Y pues sí, traten de ofrecer los mantenimientos a sus clientes para que alarguen la vida útil. Realmente hay zonas donde el calentador nunca le pasa nada y si no le hacen mantenimiento, por ejemplo, en mi casa, su casa, tenemos un calentador Solar Center ya de hace varios años y la verdad es que yo nunca le he hecho mantenimiento, lo acepto, pero nunca le ha pasado nada. Aún así, si en algún momento yo quiero una garantía, pues no me la van a hacer válida. Pero a sus clientes, pues sí ofrezcan el servicio de mantenimiento cada 6 meses. También eso les da a ustedes un plus, ¿no? De como empresa de estar al pendiente de sus instalaciones. Si tiene paneles, pues también aprovechan para darse la vuelta y revisarlos. Eh, Porque hay zonas donde sí el agua tiene muchos minerales, es agua muy pesada, muy dura, y sí tiende a acumularse en las tuberías, en el tanque, en los tubos, el sarro o algún otro tipo de problema. Hay lugares donde el agua es muy limpia y no pasa nada, pero pues sí una revisión, un chequeo cada cierto tiempo, pues no está de más. Ok, comenta aquí Daniel, ¿por qué no cambia de fábrica la válvula de desagüe y le pone el tapón de cobre? Ya lo hemos revisado, Daniel. La verdad es que algunos modelos sí estuvieron llegando incluso ya sin ese tapón. Entonces ahí sí depende de lo que haya en el almacén, pero unos modelos ya no lo traían y así fue como lo definimos. Pero en algún momento volvieron a llegar con ese tapón. Si en algún momento les toca que traiga esa cajita de plástico del lado, parece que es del lado derecho, viéndolo de frente, pues hay que cambiarlo. Si no lo trae, pues no hay que hacer nada. Ahí sí que depende de qué nos haya mandado el fabricante, pero sí, normalmente tratamos de que no venga así. Entonces ahí ya será cuestión de revisarlo. Ya para finalizar, recomendaciones generales, pues primeramente ser consciente del uso del agua. Muchas veces los clientes pues ya tienen agua caliente casi todo el día y pues sus baños los alargan más, ¿no? Porque pues ya no están gastando gas, entonces pues hay que ser conscientes en esa parte. Otra recomendación es utilizar los servicios de agua caliente más cercano al mediodía. Si están utilizando agua caliente para lavar ropa, para lavar trastes, lo que sea, que lo hagan en esas horas del día, a mediodía, para que después se recupere esa agua y ya en la noche puedan bañarse. Hay que mantener los tubos libres de polvo, limpiándolos con un trapo o franela húmedo. Esto cada mes o cada cierto tiempo no es tampoco que te vaya a bajar la eficiencia, pero pues mantenerlo limpio. Una recomendación es el agua caliente que usted utilizó puede recuperarse únicamente durante el día, ya que su equipo calentará nuevamente un volumen similar. Es lo que les comentaba hace un momento, que si en la noche o ya en la tarde se acaban el agua o se llevan la mitad del agua caliente, en la mañana va a salir tibia o incluso en algunas ocasiones fría. Entonces eso es importante que el cliente lo sepa, porque luego pues te va a estar hablando, ¿no? De, oye, me salió fría en la mañana y cosas así. Entonces hay que tratar de que los clientes hagan un horario fijo o ponerle un calentador pues más grande. Cada persona utiliza en promedio 100 litros de agua caliente para una ducha de tiempo moderado, que mezclada con agua fría son más 100 litros, lo que les comentaba al principio. Entonces, dependiendo de la capacidad del tanque, pues es más o menos la capacidad en litros para el baño de la persona, ¿no? Si se bañan 2 veces o si se baña una vez, cuántas personas son, hay que todo eso tenerlo en cuenta.
Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Ok. Comenta aquí Héctor, he necesitado refacciones como tubos, barras, empaques de magnesio, volverán a tener stock, ya que son escasos y más costosos en otros lugares. Sí, creo, Héctor Preciado, que en algún punto hubo un problema no sé, de accesorios, de refacciones, pero creo que de momento sí hay, ya sería cuestión de que lo consultes con tu asesor. Pero sí, normalmente tratamos de tener la mayor cantidad de refacciones posibles para que puedan hacer sus mantenimientos correctamente. No sé si tengan más preguntas. Preguntan, Octavio, si un termotanque que se dañó de la válvula de arriba se puede reparar. Ok, un tanque dañado, ya sea de la válvula de alivio, que el niple se haya, a lo mejor al momento de apretarlo se apretó de más, o los niples de los lados, o que por algún motivo empezó a fugar, realmente es muy difícil repararlo. ¿Por qué? Porque la lámina es demasiado delgada como para poder soldarlo. Entonces, no recomendamos que se repare, incluso en algún momento nosotros lo llegamos a reparar, pero siempre había problemas. Entonces, no se hacen reparaciones de los tanques, hay que cambiarlos. Si aplica garantía, pues se hace el cambio de garantía. Si no aplica garantía, pues se debería adquirir el nuevo tanque. Entonces, no es muy recomendado repararlos, ya que no es eficiente la soldadura porque es demasiado delgada la lámina. Pregunta aquí Iván Uribe, Inge, ¿la barra de magnesio sustituye al tanque auxiliar para equipos de alta presión? Eh, el tanque auxiliar, bueno, no sé si te refieres, Iván, a los calentadores que llevan un tanquecito en la parte de arriba. En este caso, nuestros calentadores no lo tienen. Aquí en la imagen. Hay algunos calentadores que en la parte de arriba, en lugar lo que hacen es eliminar la presión. Tienen un tanquecito, ahí llega el agua con presión y es como un tinaquito, entonces lo que hace ya es alimentar por gravedad al calentador. Realmente lo que hacen esos calentadores pues es convertir tu presión a gravedad y pues nuestros calentadores son totalmente presión, o sea, no llevan ese tanquecito. La barra de magnesio la llevan tanto los calentadores de presión como los de gravedad. En la parte de abajo tienen la rosca, entonces es lo mismo en los dos. En caso de que se dañe un tanque, ¿se puede vender uno suelto? Sí, sí se puede vender un tanque suelto, César. Nada más sería cuestión de consultar disponibilidad, pero sí se puede vender. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que haya sido pues, de gran ayuda este webinar. Lo vamos a subir al canal de YouTube, como siempre, y les voy a mandar la presentación para que la tengan, así como las fichas técnicas. Pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por conectarse. Cualquier duda o comentario, pues estamos al pendiente. Por ahí ya tienen mis datos. Y bueno, pues nos estamos viendo en un próximo webinar. Espero que tengan un excelente martes y una excelente semana. Hasta luego.